Aunque México cuenta con condiciones extraordinarias para la producción de energías renovables, en la práctica no se ha avanzado en la infraestructura ni el desarrollo de políticas públicas que impacten en forma general a todas las entidades. De acuerdo con un informe anual de la Agencia Internacional de Energías Renovables, el país podría generar casi un 50% de la electricidad que requiere para su consumo a través de las también llamadas energías limpias, energía eólica, solar, geotermia, hidroeléctrica y biomasa, entre otras, cuentan con amplias posibilidades de generarse en México, pero el proceso para conseguir estos objetivos siguen rezagados. En 2015, el Senado de la República aprobó la Ley de Transición Energética, en el cual se pactó que el 35% de la energía será por energías renovables para el 2024 y un 60% para el año 2050. Habíamos acordado volver a tocar este tema aquí en Ruta 44. Es un tema muy importante, el de las energías renovables o también llamadas energías limpias. Saludo con mucho gusto a la diputada local por el PRD, Mónica Almeida. Mónica, bienvenida. Hola, un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Ya habíamos tocado el tema, Mónica. Este tema en particular tú has impulsado el caso de los biocombustibles. ¿Dónde estamos en estos momentos? ¿Qué se ha hecho desde la última vez que tocamos este tema? Bueno, en este momento justamente el comité académico, que está integrado por más de 8 universidades y centros de investigación, tanto públicos como privados del estado de Jalisco, acaban de terminar ya un informe con el que literalmente el estado de Jalisco va a presentar ante la Secretaría de Energía y a su comisión reguladora una propuesta de modificación a la norma 16-CRE 2016, que precisamente trata de la calidad de las gasolinas y su mezcla entre los hidrocarburos y las posibilidades de usar etanol. ¿Y esto qué significa, hablando en términos cristianos? Significa que el Estado de Jalisco, en conjunto al Gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo y sus científicos, está presentando una propuesta técnica científica para delimitar y exigir la calidad de gasolina que queremos utilizar en Jalisco, que al día, déjame les digo, utilizamos más de 10 millones de litros, y que estamos promoviendo una propuesta concreta de generar desarrollo regional en el Estado a partir de la posibilidad de producir y consumir energía alternativa. En este caso se está analizando en el etanol como una posibilidad, sin menoscabo de que nos hemos encontrado que tenemos muchísimas más alternativas derivadas de las algas, derivadas de las aguas sucias, negras, que ya hay desarrollos tecnológicos para producir biogás y demás. Creo que es fundamental que en Jalisco estemos impulsando un modelo de transición a energías alternativas, energías más limpias, y propiciar una soberanía, es decir, independizarnos del mercado internacional per se, y que podamos desde Jalisco producir y tener garantías de acceso a energías. A ver, para que a la gente que nos está viendo le quede claro, ¿qué dice la norma esta que pretenden modificar? Bueno, la norma dice en concreto que en las zonas metropolitanas del Valle de México, Monterrey y Guadalajara se prohíbe el uso de los etanoles. Y al contrario, tenemos que consumir MTBE, un éter, al 11%, combinado con la gasolina base. Entonces nos preguntamos desde el Congreso, todos los diputados, el gobernador se suma a esta pregunta, ¿por qué hay esa prohibición? ¿Qué hay detrás de esto que no nos permiten en Jalisco impulsar unas estrategias para mejorar la calidad del aire, disminuir los gases de efecto invernadero y tener la oportunidad de combustibles más económicos? Esta pregunta es lo que promueve una convocatoria para organizarnos interinstitucionalmente en Jalisco y presentar ante la Comisión Reguladora de Energía una serie de investigaciones, de estudios técnicos que explican por qué queremos en Jalisco no solo que no nos limiten el uso del etanol, sino se puede incrementar las posibilidades de utilizar más porcentajes que el que está ahí establecido, que si se lo permiten en el interior del país, por ejemplo. Es lo que te iba a preguntar. ¿Una norma aplicable solamente a 3 regiones de México no era de por sí una norma inconstitucional? Así es, tendría que ser, y además está omitiendo las distintas características geográficas. Desde mi punto de vista, ha faltado un debate nacional, una convocatoria de los estados abierta por parte de la Comisión Reguladora de Energía, así lo han declarado. Quienes participan más en estos foros son las industrias, las empresas automotrices, las propias, digamos, suministradores de combustibles de todo el mundo, pero ha habido desde mi punto de vista un vacío clave en donde los estados
no están participando de este debate, a excepción de Jalisco, que ya desde el Congreso y con el gobernador estamos ya presentando estudios muy claros de cómo queremos la calidad de nuestras gasolinas aquí en nuestro estado. Un adelanto de qué recibirían los jaliscienses con otro tipo de gasolinas. Pues bueno, de entrada se tiene que garantizar en la gasolina base que realmente se cumpla la norma de 30 partes por millón de azufre. Déjame te digo que ahorita hemos descubierto que en Jalisco estamos consumiendo gasolinas con hasta 600 partes por millón de azufre, y esto es algo muy grave. Ahora, si la gasolina base no tiene esa calidad de entrada que no esté cumpliendo con 30 partes por millón, ya es un problema serio de salud pública. Si además le agregamos el MTB, que no hay muchos estudios todavía que nos estén explicando los efectos que tiene pero que sí se ha correlacionado con contaminación de mantos freáticos, pues este es otro nivel de análisis. Y tercero, que el etanol se ha comprobado simplemente en Estados Unidos, han desplazado por completo el MTB, se usa hoy en día el etanol, incluso a porcentajes hasta 80% en tus tanques, y está garantizado que tiene pues menos efectos de gas, el gas efecto invernadero que nos está generando problemas con el cambio climático. Muy bien, vamos a continuar con el tema, diputada. Tengo que hacer una pausa, regreso con otro de nuestros invitados. De acuerdo con datos precisos sobre el potencial de México en materia de energías limpias, puede producirse el 26% de fuentes eólicas y solares, el 12% de hidroeléctricas, el 5% de energía geotérmica y el 2.5% de biomasa. Conseguir esta producción reduciría 62% la demanda de carbono, 21% de gas natural y 6% de petróleo. Algunos datos interesantes respecto al tema de energías limpias. Saludo con mucho gusto a Sergio Graf Montero. Él es director del Instituto de Energías Renovables del Centro Universitario de Tonalá. Sergio, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. A ver, Sergio, ¿por qué es importante que México le apueste a este tipo de energías? Sí, México ha comprometido, es uno de los países con un mayor compromiso en el contexto global sobre cambio climático, y uno de los principales factores de emisión de gases de efecto invernadero ha sido el uso de combustibles fósiles, y la energía eléctrica es uno de los principales generadores. Y la otra es el uso de combustibles para todas las actividades de movilidad, transporte. Entonces, México ha sido uno de los principales promoventes de los acuerdos en la Convención de Cambio Climático, especialmente el Acuerdo de París, que se firma en el 2015, y en su contribución nacional determinada, que es los compromisos que establece el país de manera no condicionada, sino voluntaria ante los acuerdos internacionales, establece una reducción muy importante de sus emisiones a los años 2030 y 2050. Y las principales fuentes de reducción de emisiones las concentra en el tema de energía y uso y cambio de uso de suelo, quiere decir deforestación, claro, y agricultura, ¿no? ¿Y qué se está haciendo? Hay, digamos, convenios, compromisos, eso está bien, pero ¿qué se está haciendo? Yo creo que todo el tema de la reforma energética y el establecimiento de la ley de transición energética, el programa de transición energética en el país son relacionados para empujar esto en materia de energías, buscando que crezcan las energías renovables en detrimento del uso de energías fósiles. Sin embargo, todavía hay un camino muy largo por andar. Las recientes reformas han disminuido la velocidad en el establecimiento de estas energías. Sin embargo, cosas como la energía eólica y solar han estado creciendo de manera muy importante en los últimos años. Sin embargo, la transición energética es algo más complejo. No nada más es que se empiezan a generar energías renovables, sino que tengamos un consumo de energía mucho más responsable en ciudades, movilidad, en todos lados. Y eso
se resuelve solamente con el establecimiento de políticas de facilitación al establecimiento de estas grandes empresas de generación de energía, sino también requiere de transformaciones sociales, de compromisos políticos y de decisiones en otros sectores, como es el sector de la movilidad, el transporte público, la urbanización y la vivienda. Y en ese sentido yo creo que vamos muy, muy lentos. Muy lentos. Estamos hablando también de un tema cultural, Sergio, es decir, hábitos y consumos, ¿hay que cambiarlos? ¿O Mira, todavía no llegamos a esa etapa de la ciudadanía? Yo creo que la ciudadanía está más que convencida cada vez más de que tiene que hacer algo. Sin embargo, pues las políticas tienen que cambiar para que el ciudadano pueda hacer valer esta conciencia en cambios fundamentales. Uno de ellos, por ejemplo, pues ha sido un programa que fue muy exitoso, que fue el cambio de luminarias, ¿no? Con FIDE, en el cual pues se financiaron, si recordarán, todo este cambio en el sexenio anterior, cambio de focos a focos ahorradores, un gran programa, el programa de eficiencia energética en el uso de refrigeradores, que fue otro gran programa que disminuye el uso de la energía en las casas, y se ha promovido que la población que tiene pues ciertas condiciones económicas puede establecer energías renovables en su casa a través de la instalación principalmente de energía solar, a través de paneles solares, como lo hemos visto. Jalisco es uno de los estados que más participación tiene en la vivienda en materia de uso de paneles solares. Sin embargo, todavía la gran mayoría de las personas, el costo de la energía es tan bajo que pues no es necesario invertir en eso, ¿no? Y la nueva legislación en materia de conexión distribuida es que uno puede poner en su casa su panel solar y interconectarse a la red, pero hay una gran cantidad de vivienda que no tiene un techo individual donde puede establecer estos, o que su consumo de energía es bajo. Entonces, se tiene que pensar. Los departamentos, ¿no? No, y casas, techo, ¿no? Una gran cantidad de casas, los departamentos principalmente, pero hay una gran cantidad de casas que podrían establecer esta infraestructura, pero debido a que el precio de la energía está subsidiada, claro, pues no es rentable. Entonces, yo creo que pues, podría haber posibilidades de que se financiara eso, para ir disminuyendo el subsidio, para ir aumentando la generación de energía en la vivienda, ¿no? Ahora, eso también incluye a los desarrolladores de vivienda, ¿no? Claro. A los nuevos fraccionamientos. Claro. ¿El marco legal ya lo contempla? ¿Hay leyes que obliguen a ello o no? Sí, bueno, hay NAMAs, o sea, hay una serie de NAMAs a vivienda para sustentabilidad. ¿Qué es eso de NAMAs? ¿Norma oficial? Son unas normas establecidas a nivel internacional para establecer una política que ya tiene una medición y un estándar de reducción para un sector, ¿no? Hay normas internacionales, pero no están aterrizadas en las leyes locales. Y ya está en el fomento, en los programas de vivienda, por ejemplo, ya está el uso de energía principalmente térmica. Hay una gran cantidad de programas con techos con su calentador solar, etcétera. Entonces, en ese sentido, ha habido ya una intervención importante a nivel nacional, ¿no? Sergio, vamos a continuar con el tema en un momento más. Después de la pausa, platico con otro de nuestros invitados. Los biocombustibles son una alternativa confiable para reducir el consumo de gasolina y disminuir las emisiones de carbono. Petróleos Mexicanos ha celebrado ya contratos en varios estados del país para comprar bioetanol. En México, la mitad del consumo de energía lo hace el sector de autotransporte, por lo que una tercera parte de los gases de efecto invernadero provienen de esta actividad. Saludo ahora con mucho gusto al doctor Antonio Gómez Reina, investigador de la Universidad de Guadalajara, además un buen amigo. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Hace un momento, en la primera cápsula, hablábamos de un panorama global de México y hablábamos del potencial que tiene México para generar energías limpias. ¿Somos un país privilegiado en ese sentido? Claro, o sea, el principal potencial que tiene México viene siendo el solar, energía solar. O sea, hablamos de sistemas fotovoltaicos, de concentradores solares, de sistemas, o sea, diferentes tecnologías relacionadas al sol. Podemos utilizar el sol para dos elementos básicos, lo que es el sistema fotovoltaico para generar energía eléctrica
o lo podemos utilizar para el sistema térmico, o sea, para temperatura. Y esta temperatura, todos sus procesos. El siguiente elemento que le vemos de potencial a México, el eólico pues, nomás está muy localizado, está localizado en lo que viene siendo el istmo, en esta parte donde tenemos una diferencia de altitud y de presiones y genera un viento continuo. Y el otro viene siendo, pues, en sí, los sistemas marinos. Que ya no Ahora, los déjame regresarme al eólico. Dices que es en el istmo donde tienes más o menos focalizado, vamos, el potencial. Pero aquí en Jalisco se han intentado instalar esas cosas. Bueno, se han intentado, pero hemos visto que no generan más del 17% de la capacidad instalada. De acuerdo a los estudios eólicos, que por cierto los hicieron los Estados Unidos, México no lo ha desarrollado, nos genera potencial eólico lo que viene siendo el istmo, parte de Yucatán, parte de la Baja California y parte de Monterrey. Y en otro término lo que viene siendo Zacatecas. Pero todos los demás elementos cambian porque el elemento eólico, o sea, el viento, tiene que llegar y mover una paleta como si fuera un aspa. Y esta aspa necesita lo que se llama un torque, o sea, moverlas. Son palas de 32 metros. Entonces tiene que llegar a una cierta velocidad del viento, tiene que ser constante para tener nosotros una energía de calidad. Si baja la velocidad del viento o se incrementa en un determinado tamaño, pues automáticamente hay que parar el generador. Entonces tiene que ser constante el viento y en una sola dirección, o sea, y ese es el punto. Hay que considerar también que tenemos lo que es la biomasa. Pero la biomasa tiene dos elementos. Tenía mucha razón la diputada Mónica al decir que el elemento del etanol o el bioetanol o cualquier otro de los elementos desarrollados por carbones e hidrógenos a través de desarrollos de fermentación de biológicos, o sea, de plantas, tienen dos condiciones. Primero, la cantidad de agua y el segundo, el proceso. Entonces, en algunos países se ha utilizado alimento para producirlo. En el caso de Brasil, pues se utilizó caña porque había gran cantidad de agua en los pantanos y no era costoso. Aquí tendríamos que ver la ecuación. Y tiene razón en decir que la ley es injusta. ¿Por qué? Porque cuando se desarrolla, quienes tienen prohibido utilizar este biocombustible vienen siendo los grandes centros de consumo de energía. Estoy hablando de hidrocarburos que directamente nos los vende el Estado a través de Pemex. Mexicano. Claro. Es decir, donde más autos hay y mayor demanda, ahí no se puede. Claro, o sea, ese puede ser uno de los criterios. Ellos inicialmente habían hablado de que era un problema contaminante. Entonces, si es un problema contaminante, ¿por qué si lo apruebas en otras entidades del país y no aquí? Entonces, hay una serie de conceptos ahí de políticas públicas en donde parece que el sistema de recaudación con relación a la energía no lo quiere perder la Federación. Y tenemos lo que es la Secretaría de Energía, tenemos la Secretaría de Hacienda, tenemos la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Eficiente de Energía, la Comisión Federal de Electricidad dividida en sus diferentes oficinas. Entonces sigue siendo todo un trama de licitaciones, de acuerdos, de permisos, en los cuales no te lo van a permitir en una forma muy fácil. De acuerdo. También falta la hidroeléctrica, la geotermia y todo ese tipo de elementos, ¿no? Sí, mira, un ejemplo, la hidroeléctrica. La hidroeléctrica a nivel nacional, pues tenemos la principal cuenca que es el Lerma Chapala-Santiago. Y ahí tenemos la generación en Tustepec, la tenemos en Allende, la tenemos en Solís. Aquí en Jalisco tenemos Santa Rosa, que se construyó en los 60s, que genera casi nada. Y luego hay tres más en el Bajo Santiago, que es la Yesca, El Cajón y Aguamilpa. Y estas no han generado arriba del 16% de su capacidad instalada. ¿Por qué? Por falta de agua. Y todavía viene un impacto mayor en relación a estas plantas generadoras con el llamado y pretendido trasvase de cambiar el agua del Río Verde, mandarla a la Ciudad de León a través de un proyecto. Entonces ahí le quitarías mayor cantidad de caudales. Ese es un punto. El otro, la geotermia la tenemos aquí en la primavera, pero ha sido un tabú y se ha politizado en una forma bastante grande. Por tal motivo, en otros países donde encuentran geotermia, pues son felices, porque en las termoeléctricas, hay que quemar un combustible para generar vapor para poder mover una turbina, ya sea de alto o de baja. Y aquí no tenemos que quemar nada, de simplemente tener un circuito cerrado, como lo tienen en Islandia. Utilizando los vapores. El vapor de las calderas geotérmicas. Pero aquí hablamos de un bosque, que es un bosque intocable. Sí, pero no,
que cada año se quema 3, 4 veces. O sea, sí es tocable. A ver, en el tema de la hidroeléctrica, ¿no se suponía que es donde hay más agua, donde deberían estar las hidroeléctricas? Porque Mira, en este corredor de el Santiago y el Verde está muy explotado, y yo quiero pensar en Tabasco, donde hay muchísima agua. sí, allá tenemos Chihuahua y tenemos algunas donde, mira, el 80% del agua se encuentra en el sureste, pero el 80% del Producto Interno se encuentra en el norte. Entonces, si tenemos el 80%, generamos el 20% del Producto Interno Bruto, entonces el país está desorganizado. Claro. Y las hidroeléctricas, aquí en Jalisco, en el 1985 se le quitaron los caudales para turbinación, y te estoy hablando de todo el Alto Santiago. Muy bien, tengo que hacer una pausa, Toño. Regresamos con más de este tema. Hemos escuchado a nuestros 3 invitados. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Energías alternas, fuerza desaprovechada en México. Ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Hicimos un panorama general en torno a este problema. En concreto, con la diputada Mónica Almeida hablamos de los biocombustibles. Hace un momento decías tú que tenía que tocarse, o debió el gobierno por lo menos consultar a los estados, porque quiero suponer que las regiones son distintas, la naturaleza y la posibilidad de aprovechar mejor estos biocombustibles, ¿no? Así es correcto. Tenemos capacidades distintas en todas las regiones del país en hacer una producción, en una combinación de energías alternativas, de hacer un mejor aprovechamiento en el balance energético, la producción tanto de energía eléctrica como de los biocombustibles, y también particularmente en las características de las composiciones químicas en relación a las distintas alturas y temperaturas. Acabamos de darnos cuenta en este comité académico que sí es importante que cada estado, de acuerdo a sus características, tenga una norma, incluso, ¿por qué no?, específica en la mezcla que se autoriza. Y en Jalisco nos estamos preguntando por qué no pensamos en mejorar la gasolina base. Nos están obligando a utilizar hasta un 75-80%, cuando podríamos preguntarnos si tenemos la oportunidad de utilizar aún más biocombustible en contraposición a la derivada del hidrocarburo, ¿no?, que es altamente contaminante, y muy particularmente cuando en Jalisco estamos recibiendo gasolinas, ya lo había comentado y sí es importante enfatizarlo, que estamos consumiendo gasolinas con 600 partes por millón de azufre. No hay una certificación, nos hemos dado cuenta también en este comité académico que no hay claridad en cómo se certifica el ingreso de estas gasolinas, con el problema de los guachicoleros que además la roban, la revenden y hacen combinaciones. Realmente es algo sumamente crítico para la salud pública, y ya no se diga si además se quiere y se pretende combinar con etanol. ¿Quieres decirme con esto, independientemente de los etanoles, quiere decir con esto que las gasolinas, dependiendo de las alturas en México, deberían ser distintas en cada región? Hacer lo que entendimos en esta combustión, de acuerdo a las temperaturas y las alturas, se tiene que analizar más de 30 componentes químicos. Hay uno en particular que está relacionado con la producción de ozono, las emisiones de vapores relacionados con esta combinación de los alcoholes con los hidrocarburos, y nos hemos percatado que se necesita en cada estado un estudio especializado que se llama MUVES, que precisamente de acuerdo al tipo de automóviles también, claro, al tipo de tecnología de los propios automóviles, la antigüedad, las alturas, las temperaturas, es sustantivo para garantizar una calidad del aire, una combinación específica de estos componentes químicos. Muy bien. Sergio, hace un momento hablaba Antonio Gómez Reina respecto al tema de la energía solar, y decía que Jalisco, por ejemplo, tiene un gran potencial en este sentido. ¿Así es? Sí, claro. Jalisco, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el doctor. Jalisco es un estado que tiene principalmente un potencial solar más que eólico,
Y esto pues está aprovechando la Universidad de Guadalajara en esta estrategia de contribución a la transición energética del país. Ha lanzado un gran programa de transición energética donde incluye la producción de energía y se ha focalizado la energía solar. Entonces la universidad, además de hacer el trabajo de eficiencia energética, que como te decía hace rato es uno de los elementos más importantes de la transición energética, además de la generación de energías renovables, está contribuyendo además a la producción de energía en sus campus universitarios. ¿Cómo es esta dinámica? Bueno, es un programa muy ambicioso que tiene 8 componentes. El primero es generación de energía, eficiencia energética, para lo cual se ha hecho un diagnóstico de todos los centros universitarios para saber cuál es su nivel de consumo, el manejo de la energía, para poder establecer medidas de corrección y lograr una disminución en el consumo. Ese tema es importantísimo. El Centro Universitario de Tonalá está estableciendo un sistema de monitoreo de todas sus instalaciones para poder monitorear las medidas que se requieren para un mejor uso de la energía, y lo que se pretende es que sea en toda la red. Esas eficiencias que mencionas incluso no tienen nada que ver con inversiones, sino hábitos, apagar la luz, etcétera, etcétera. Exacto. Es una combinación de inversiones y prácticas, ¿no? Se necesitan inversiones porque hay que cambiar luminarias, claro, ¿no? Hay que cambiar ciertas instalaciones. El doctor podrá decirle especificaciones más técnicas sobre las cuestiones eléctricas, pero también modificar sensores en algunos casos de áreas de mucho movimiento, pero sí tiene que ver sobre cambios en las prácticas y comportamientos de la comunidad en torno al uso de la energía para lograr los objetivos de eficiencia. Los otros componentes pues tienen que ver con la generación de energía en los campos, el apoyo a los trabajadores en materia de uso de energías renovables, un programa de movilidad eléctrica, es decir, y híbrida. La universidad ha estado reconvirtiendo su parque vehicular para este tipo de cosas, y un programa muy importante de generación de energías renovables en el medio rural que se está tratando de impulsar. Bueno, ahorita me platicas más de ese y sobre todo los autos eléctricos, es híbridos, ¿no? De los dos. De los dos, perfecto. Antonio Gómez Reina, el tema de los huertos solares también es importante, ¿no? Sí, o sea, es lo relacionado a la generación de energía eléctrica o energía térmica. Los huertos solares, obvio que tenemos que ver primero la incidencia solar y luego la ubicación perfecta de los huertos. Y estos huertos tienen que tener un sistema de medición de 1 o 2 años. O sea, no puedes llegar y ponerlo nomás, sino que tienes que ver las condiciones. Si yo pongo un huerto solar dentro de una zona urbana, pues simple y sencillamente el smog de la tierra va a tener problemas. Si lo pongo cerca de un centro agrícola, pues voy a tener féculas suspendidas y esto genera lo que se llama el efecto Rayleigh, y la eficiencia del huerto pues baja inmediatamente. También tengo que ver dónde voy a evacuar la energía, o sea, sobre qué línea la voy a manejar, porque la comisión te cobra por nodos o nudos, como les se llama normalmente. Y estos nudos y estos nodos, de ser aproximadamente 52 en la República, ahorita son más de 2,000, porque cada que pasas de un nodo a otro te cobran. Y luego hay que ver si la línea donde la vas a evacuar tiene la calibración adecuada, porque la corriente eléctrica la manejas con relación al diámetro del conductor, y este diámetro del conductor es la capacidad máxima que puede circular por ahí la corriente. Entonces, toda una serie de elementos técnicos. Pero quiero referirme a lo que comentaba la licenciada, diputada e ingeniera contadora Mónica. Entonces, habla de la altura. Bueno, sí tiene que ver la altura. Es un sistema Otto, así se le conoce el sistema de combustión interna de los vehículos. Tiene que ver con la presión atmosférica, y aparte de tener que ver con la presión atmosférica está relacionada con la temperatura. Y cada uno de los motores tiene un diseño específico para un tipo de gasolina. No quiere decir que a todos los vehículos vamos a usar etanol nomás porque se nos ocurrió. Sí. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener problemas con todos los empaques y con todo el sistema. Entonces, todo un sistema de manejo, eso no te lo maneja la Comisión de Energía o la Secretaría de Energía. Ellos te dicen sí o no, pero lo manejan a nivel nacional, y tenemos altitudes desde 0 hasta los casi 2.800 metros, y tenemos zonas de temperaturas muy elevadas y parte de temperatura muy baja, y todo esto tiene que ver con la Ley General de Gases, de la expansión del gas, la Ley General de Presión, Volumen, Temperatura, que es una correlación entre 3 leyes de Illusac, Boyle y Marriott. Estas tienen que ver con la condición. Entonces, un hidrocarburo
como bien se señala, es una cadena de carbones. El más sencillo es un carbón con 4 hidrógenos. Se llama metano. El metano es una descomposición de una materia orgánica. Y luego sigue con el que tiene 2 carbones y 6, y así sucesivamente. Pero tenemos que tener qué característica de hidrocarburo estamos utilizando, qué tipo de mezcla vamos a utilizar con relación a los alcoholes. Y todo esto nos lleva a tener que hacer todo un diseño técnico para poderlo desarrollar. Quiere decir que las gasolinas, volviendo a mi pregunta que le hice a Mónica, deberían ser diferentes por regiones, por temperaturas, alturas, etcétera. Claro. Porque si no, la eficiencia es mínima de esa gasolina y puede ser más contaminante. Claro, es más contaminante. La eficiencia máxima que tiene un motor de combustión interna es aproximadamente del 25%. Quiere decir que si le echas 1 litro, 25% te lo consume y lo demás son gases de efecto invernadero. De acuerdo. Tengo que hacer una pausa. Regreso con más de este tema. Energías alternas, fuerza desaprovechada en México, el tema que tocamos en Ruta 44. Mónica Almeida, hablamos hace un momento del biocombustible. Hay regiones de México que tienen, por ejemplo, ingenios azucareros. Ese tipo de regiones podrían producir etanol y beneficiar este tipo de consumo. En Jalisco hay 4 ingenios que hoy están desaprovechando sus capacidades productivas, están a un 40% de las posibilidades de producción, si bien de azúcar, pero que también con un buen plan de transición, con un buen sistema de inversión e incentivos de parte del Estado de Jalisco, podríamos reactivar a todo el sector cañero en una regulación muy ordenada entre lo que es producción de caña para alimento contra la que puede ser para la producción de etanol. Pero para que pueda ocurrir esto, sí es sustantivo la modificación de la norma, porque de no permitir ese mercado, de la misma manera estaríamos haciendo una inversión infértil. Claro. Pero como bien dice tu programa, es unas posibilidades desaprovechadas para impulsar el desarrollo regional. Y eso si nos vamos solamente derivado de la caña. Pero ya con el Sinvestav hemos descubierto que hay posibilidades de generar biocombustibles de segunda, tercera y cuarta generación, como ellos le llaman, desde activar bacterias que generan biogás o de todos digamos, biomasa de los esquilmos, excretas, todo lo derivado de los desechos de nuestro gigante agroalimentario que es Jalisco. Está ahí comprobado que también se puede buscar la fórmula en que, de acuerdo a cada región y sus características agrícolas, tengamos en Jalisco la oportunidad de ser soberanos. Y esto es algo muy importante porque en el momento en que bombardean las biorefinerías y simplemente nos cierran las llaves de ya no hay gasolina, como ya ocurrió un diciembre pasado, creo que esto es algo que no hemos observado con mucha claridad y que requiere de un plan de transición, un programa de regulación para evitar la deforestación, que no se desperdicie el agua, se contamine. O sea, realmente lo que estamos impulsando desde el Congreso es que en Jalisco tengamos un plan de transición, soberanía y democracia energética. Claro. Aprovechar las oportunidades del Estado. De acuerdo, nada más para que nos quede claro a la gente que nos está viendo, si alguien dejara de consumir gasolinas como las conocemos y empezara a consumir etanol en sus automóviles, ¿cuánto podría ahorrar? Pues prácticamente un tanque que hoy llenas con casi 1,200 pesos, un tanque de 60 litros, con etanol te puede costar 700 pesos. O sea, como 500 pesos de ahorro. Así es. Y tiene mayor octanaje y claro, cuando el motor y el tanque está diseñado para eso, que ya es un hecho de los autos de los últimos 10 años para acá, lean su manual, ya les puede permitir en este momento usar etanol. La norma no lo permite. Desde el 20 más. hasta el 80%, sí. Sergio Graf, el tema de los autos eléctricos e híbridos que la Universidad de Guadalajara está empujando. Sí, este programa se ha hecho también empujando la participación del gobierno estatal y municipal para tratar de contar con un parque vehicular lo suficientemente grande que pueda incentivar el uso de este tipo de tecnologías por la ciudadanía. Todavía estamos lejos. Yo creo que el gobierno federal y el gobierno estatal ya tiene que ir pensando en impulsar una electrificación de la movilidad para que en los próximos años estemos en condiciones
de estar resolviendo el problema de calidad del aire de una manera real, porque aunque se utilice el etanol no va a ser suficiente, hay limitaciones espaciales para producir etanol en Jalisco, o sea, la superficie agrícola no hay más, ¿no? Hay una que se está utilizando para alimentos y hay otra que sí, entonces sí puede haber producción de alimentos, producción de biocombustibles primarios, pero está muy limitado espacialmente. El potencial más grande, y aquí lo dijo la diputada, que creo que tiene toda la razón, y es como igual que los autos eléctricos, es empujar hacia la tecnología para la generación de biocombustibles de segunda, tercera generación, que permita, a través del uso de desechos agrícolas, somos el principal productor de leche, de huevos, el tercero de carne, entonces también somos el principal productor de excremento. Y el excremento, pues, es energía. Entonces, ahí yo creo que hay una gran oportunidad para esto, pero hay que desarrollar la investigación, el trabajo, tanto en el tema de electrificación de la movilidad, porque es la única forma de reducir las emisiones con un parque vehicular del tamaño que tenemos, ¿no? Y el otro es el desarrollo del uso de los combustibles basados en desechos. Sin embargo, Sergio, el problema de mudar a un sistema eléctrico en un automóvil son los costos. Es un precio muy elevado, un automóvil. Sí, puede pasar como en China. O sea, nos podemos esperar que nos pase que ya no podamos respirar y pues a fuerza. Y lo están haciendo a una velocidad impresionante, la electrificación de la movilidad. O lo hacemos como países como Japón, Alemania, entonces que van paulatinamente electrificando, pero con una política constante, continua, para reducir el costo del precio de los vehículos, porque hay una mayor demanda. O sea, ante menos demanda, pues el costo del vehículo es muy alto, ¿no? De acuerdo. Entonces, a mayor demanda, la regla del mercado es que tiene que bajar el precio, ¿no? Así es. Hasta ahorita solamente son programas piloto, digamos, de alguna manera. Sí, todavía el precio de un auto eléctrico pues está el más barato cerca de 480,000 pesos, un híbrido 420,000 pesos. Entonces eso no cualquiera puede adquirir un vehículo como estos, ¿no? De acuerdo. Antonio Gómez Reina, hablábamos hace un momento de las regiones, de todo esto. En el caso de Jalisco, ¿qué otros potenciales ves tú? Mira, hace 14 años hice un proyecto para CONACYT, que era la agenda energética para Jalisco y el potencial de energías alternas en Jalisco. Y hice parte del proyecto, terminé el proyecto, pero después no le interesó a la autoridad. O sea, fue un trabajo de más de 70 planos, en donde hablaba de hidrología, hablaba de suelo, hablaba de todo. Se hizo todo el análisis de todo el estado, utilizando tecnologías de generación, y no pasó nada. Lo mismo sucede, bueno, tú has de recordar, hace 25 años, un día que nos juntamos en un café, que te hablé de los biodigestores junto con un amigo común, sí, y que hablamos y que decían que en este año ya empezaba y el siguiente. Pasaron 25 años y seguimos igual como bailadores de rap. Específicamente, ejemplos claros. En los Altos de Jalisco, ahorita está produciendo mucha excreta de pollo. El pollo tiene una característica muy peculiar, tiene una digestión muy rápida, trabaja a 41 grados centígrados de temperatura, todo lo que consume casi lo deja igual. Y estas excretas, tanto de cerdo como de gallina y de bovino, pues se pueden utilizar con biodigestores. Hubo un proyecto para biodigestores, pero contrataron gente que decían que eran expertos, hicieron los grandes balones tipo cámara de camión, y ahí están, y no han generado un watt, y ya tienen años, ahora ya no saben qué hacer, ya los tienen colmatados los lodos, ya están llenos los balones desde hace muchos años, y están tirando o quemando el metano, generando un problema mayor. En aquel tiempo, no sé si te acuerdas que te dije, mira, estas son las tecnologías de punta que hay en Europa, eran biodigestores automáticamente bien organizados. ¿Y qué estaban utilizando? Agua de drenaje de las ciudades, descargas de industrias, desechos de abastos y de restaurantes, todo eso, y todo entraba ahí. E inclusive había una agricultura híbrida, donde la hierba y granos de cualquier tipo se agarraban, se procesaban, la madera. Y todo esto estaba generando, y lo podemos ver en muchos países de Europa, en que parte de la generación es por los drenajes, por las plantas de tratamiento. Aquí no, aquí las echamos al río y seguimos contaminando. Y hablamos de plantas, entre comillas, que están tratando, que en realidad no tratan y que tienen los activos, no saben qué hacer con ellos. Es un proyecto de generación de energía. Entonces, un proyecto no puede ser unilateral, sino que es una serie de proyectos. Y ese estudio que se hizo, se le presentó a gente de México.
les interesó mucho. Pero ¿qué sucedió? Es que no lo hizo la UNAM. Entonces va para acá y hay que esperarnos. Ahorita estamos empezando otra vez. Ahorita ya quieren hacer otro inventario. Pues ¿cuál inventario? Si ya está, ya existe. Muy bien, tengo que hacer una última pausa, regreso a las conclusiones del programa. Energías alternas, fuerza desaprovechada en México, el tema que tocamos en esta ocasión. Aquí en Ruta 44 estamos llegando a la parte final del programa y vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Mónica. Sí, muchas gracias. Bueno, desde el Congreso lo que estamos construyendo es una ley de desarrollo regional que implica en sus capítulos que el tema de la producción de energía y el acceso a las mismas no quede en las casualidades y en las decisiones aleatorias de cada municipio, del gobierno del Estado, sino que entremos en un modelo de gobernanza que nos permita incluso un nuevo pacto social para promover en cada una de las regiones un buen modelo de gestión de la energía, garantizar el derecho humano a tener esta posibilidad y mejorar las condiciones económicas de nuestro Estado. Yo creo que ya es un asunto de seguridad nacional. La Agencia de Energía, recientemente creada en el Estado de Jalisco, que los propios diputados la aprobamos, con la dirección de Sergio Medina, está tomando riendas en el asunto y estamos trabajando de manera colaborativa para que en Jalisco efectivamente tengamos a la voz de ya este plan de transición, soberanía y democracia energética ligada a una ley de desarrollo regional que otorgue a los municipios facultades de cooperación y coordinación, así como modelos de inversión e incentivos fiscales para que la iniciativa privada esté convocada a un modelo que desde nuestro punto de vista tiene que tener una claridad público-privada en su administración, la gestión tanto de energía eléctrica como los biocombustibles, ¿por qué no? Aprovechando las potencialidades que cada región tiene en este momento. ¿Y se puede hacer todo eso sin el gobierno federal? En este caso sí, el federalismo nos lo permite. Yo estoy empecinada en que no es posible que las decisiones tanto de agua como de energía queden sujetas a la perspectiva federal exclusivamente, sin menoscabo y sin la oportunidad del derecho y la obligación que tiene el Estado de levantar la mano en conjunto con sus instituciones públicas, científicos, gobierno y Congreso, decir qué queremos en Jalisco, y eso lo estamos haciendo. Muy pronto vamos a presentar ante la Comisión Reguladora todos los sustentos técnicos que explican por qué en Jalisco queremos una modificación a esa norma e impulsar los biocombustibles, aprovechar el potencial energético que tenemos en Jalisco desde una perspectiva integral. Este es el paso 1 de lo que queremos lograr para los jaliscienses desde el Congreso. Muy bien. Sergio Graf, tus conclusiones. La transición energética es sumamente compleja y requiere, como dijo la diputada, una colaboración de todos los actores, todos los órdenes de gobierno y todos los sectores. Y la Universidad de Guadalajara ha adquirido un compromiso fundamental en ese sentido, abordando un programa muy completo y muy complejo de transición energética con todos los elementos que señalaba y con un enfoque que tenemos que siempre tener sobre la mesa. No podemos analizar energía sin sus nexos con el agua y la producción de alimentos, y planificar estos sectores de manera conjunta y transversal. Y eso nos ha llevado a desarrollar un programa dentro de nuestros diferentes componentes dentro de la universidad, un programa de generación de energías renovables en el medio rural, que estamos empezando a trabajar en una alianza con la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado para incidir en pequeños productores lecheros de los Altos de Jalisco, y trabajar con la generación de tecnología que pueda ser adaptada, porque tiene toda la razón el doctor Gómez Reina, hay una gran cantidad de infraestructura construida que no se está utilizando. Entonces tenemos que trabajar con acompañamiento técnico, con generación de información basado en la investigación, pero también con una vinculación con los gobiernos locales. Y aquí estamos aprovechando un modelo que ha surgido en el Estado de Jalisco, que son los esquemas de las asociaciones de municipios. Entonces estamos generando una acción tripartita, gobierno del Estado, gobiernos municipales a través de las juntas intermunicipales de medio ambiente de los Altos y la cuenca directa de Chapala, y la Universidad de Guadalajara para contribuir, como deberían ser las universidades, además de la generación de conocimiento y ciencia, en su compromiso en las medidas que toma dentro de la universidad para hacer la transición. Lo estamos llevando a la Ley de Desarrollo Regional. Perfecto, muy bien. Antonio Gómez Reina. Bueno,
yo lo veo un elemento así. No creo que el gobierno federal suelte la tutela de agua, de energía, de alimento y de territorio, porque tiene compromiso de privatización. De acuerdo a la Constitución e históricamente, estos son bienes de la nación, y estos bienes de la nación son para el beneficio de los habitantes, y lo maneja nuestra Constitución. Mas, sin embargo, en la práctica es diferente. En la práctica estamos viendo cómo se están privatizando todo esto. Se privatiza la energía, se privatiza el agua, se privatizan los alimentos, y hay concesiones muy especiales en costas y territorios insulares en relación a ventas de terrenos o donaciones de terrenos o comodatos de terrenos. Entonces, bajo este concepto, yo veo la ley y dice, bueno, las costas son libres, y voy de vacaciones y veo muchos hoteles que tienen propiedad privada. Hablo de agua y todos sabemos cómo está ahorita la ley de agua de privatización que quieren volver a activar. Entonces, aquí lo que sí se necesita es que los estados, como lo está haciendo la licenciada Mónica, lo impulse. La diputada tiene una buena idea. Esperemos que no nos pase como en Cataluña, de que sea la República de Jalisco. Pero ya ahorita en la actualidad la gente de la parte norte de la República ya tiene una inconformidad con el centro de la República. Y el eslogan es, ¿qué produce el Distrito Federal? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a medir qué es lo que sigue. Si la Federación sigue impulsando desde el centralismo sus decisiones tajantes, unilaterales, va a haber un problema dentro de la República. Y te lo comento porque he hablado con algunos funcionarios federales que dicen, es la Federación y nadie tiene que ver, ni siquiera los afectados, ni el Estado, ni el municipio, y esto nos va a llevar a un precipicio. Somos un país muy rico, tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados, tenemos litorales, tenemos todos los climas del mundo, tenemos sustentabilidad alimentaria, tenemos petróleo, tenemos agua, tenemos todo. ¿Y en qué lugar estamos? ¿Y cómo estamos? Y hemos sido saqueados a través de los siglos. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es ética y conciencia en el futuro. Muy bien, Toño, muchas gracias. Nada. Sergio, muchas gracias. Gracias. Mónica, muchas gracias. Me gustó. El tema da para más, como siempre decimos, y volveremos a reunirnos si les parece. Nosotros sí seguiremos insistiendo en este tema de las energías alternas. Un minuto para una reflexión final. Este tema del discurso del gobierno se me figura mucho a esto de quedar bien solamente en eso, en las palabras. El gobierno firma compromisos a nivel internacional, el Acuerdo de París, etcétera. Sin embargo, el tema de las políticas públicas todavía no aterriza al nivel de la ciudadanía. No se hacen las modificaciones a nivel regional para aprovechar el potencial que tenemos de energías de acuerdo a las condiciones, como ya lo describía hace un momento la diputada, y se empeñan en mantener normas increíbles como esta norma que impide que el etanol, por ejemplo, pueda ser consumido en las grandes metrópolis del país. Mientras esto siga vigente, nos queda la sospecha de que se trata de intereses económicos y políticos los que están al fondo de este tema. Entonces podemos decir en forma muy alegórica, y que viene muy bien al caso, que México seguirá siendo candil de la calle y oscuridad en su casa. Hasta la próxima.